Yo lo decía al comienzo, me parece que es un lujo tener a esta mujer con nosotros. Ella es vicepresidenta de la Comisión Ballet, María Luisa Sepúlveda, pero además yo lo decía, María Luisa, me hago cargo yo, porque a usted le puede dar pudor, una mujer que transversalmente es reconocida como alguien que ha hecho una opción clara siempre por la búsqueda de más verdad, más justicia y desde los albores además de la dictadura. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica, por invitarme, porque aquí quiero compartir no solo lo que yo pienso, sino que un poco lo que he trabajado y lo que he conocido de esta tragedia de los detenidos desaparecidos. Yo quisiera primero partir por la contingencia y preguntarle cómo evalúa usted el plan de búsqueda que ha anunciado el gobierno en el espíritu de que sea el Estado, no un gobierno de turno, el que se haga cargo de la búsqueda de quienes fueron hechos desaparecer. Yo creo que es una buena política de Estado. Yo creo que para los familiares es una buena noticia. Es una noticia que los tranquiliza en el sentido que no son políticas o acciones aisladas que no tienen continuidad en el tiempo y que muchas veces se pierden, y al descontinuarse el esfuerzo que se ha hecho en algún momento, después al no tener continuidad, no terminan en un aporte a la búsqueda, a la verdad. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estuve a cargo de la comisión presidencial en el gobierno, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, a propósito de las malas identificaciones de los detenidos desaparecidos, nosotros hicimos un esfuerzo de buscar antecedentes de todos los detenidos desaparecidos en términos de obtener, por ejemplo, sus datos de identidad en el registro civil. Ahora poco supe que al Museo de la Memoria le pidieron qué información teníamos de eso desde el registro civil, que estaban recién pidiéndolo, porque no supimos dar continuidad a ese trabajo y estamos haciendo un trabajo nuevamente. O sea, no se parte desde cero, pero se ha perdido continuidad y se han perdido esfuerzos en el camino. Y se han perdido esfuerzos. Entonces, tener una institucionalidad que dé continuidad, que integre la información, que dé tranquilidad a las víctimas en términos de que el Estado que los dañó, el Estado que hizo este daño, hoy día el Estado se hace cargo de eso. Creo que es muy tranquilizador para ellos. Es un acto de justicia de alguna forma, ¿no? Absolutamente, es un acto de justicia en términos de poder ir avanzando en algo. Porque los avances, yo creo que también hay que tener muy claro que los avances tampoco son, hay grandes expectativas. Cuando el presidente hoy día nos habla de que se han reconocido más de 300 de los 1.400 personas que se buscan sus restos finales, de esos 300 y un poco más, en algunos es un diente y a veces una clavícula. A veces es un pedacito de cadera y eso. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Ah? Pero eso significa tanto para eso para significa es saber que de verdad fue asesinado, de verdad en ese resto que se encontró, en ese lugar, lo mataron, no estuvo enterrado. Claro, y desde ahí se puede reconstruir esta historia y se puede de alguna manera ir cerrando y haciendo justicia. Me realiza dos preguntas. Lo primero, porque tenemos hartas cosas que preguntarle, pero lo primero, ¿ha estado a la altura el Estado con las familias de los detenidos y hechos desaparecer? La justicia ha sido lenta. Usted sabrá y sabrá, igual que yo, que la justicia hasta el año 2000 estuvo ausente de la búsqueda y de hacer justicia. Recién en los 2000 empezó a hacerse cargo con la designación de los jueces y los ministros visitadores y los ministros especiales. Entonces yo diría, ¿cómo es posible que recién hoy día, 50 años después, estemos recién en un plan de búsqueda oficial? En el plan de búsqueda oficial y tengamos tantos juicios todavía pendientes. Bueno, la justicia tampoco es solo su responsabilidad, sí, porque quienes son los autores no entregan información, entonces también la justicia le resulta extremadamente difícil. O sea, usted diría que en suma no ha estado el Estado claro, no ha estado a la altura. No ha estado a la altura el conjunto quiero del Estado. Preguntarle también, ¿qué tanto más cree usted que se puede avanzar en verdad
se puede avanzar en verdad, porque en la medida que usted tenga todos los elementos en la mesa, usted puede como reconstruir de mejor manera las historias. Y yo creo que a eso apuntaba hoy día el presidente. Cómo reconstruir la historia particular de cada uno. ¿Qué le diría usted, que fue ex vicepresidenta de la Comisión Ballet, que antes de la Comisión Ballet, muchísimo antes, al comienzo de la dictadura, estuvo en el Comité Pro Paz, que arman todas las iglesias para tratar de ayudar a las personas que estaban siendo perseguidas? ¿Qué le diría usted a los parlamentarios? Porque este plan de búsqueda requiere recursos que tienen que ser aprobados por presupuesto. ¿Qué le diría a los parlamentarios de todos los sectores políticos? Yo le diría que primero que se enteraran todos en qué consiste y que se comprometieran a que fuera una política de Estado sustentable en el tiempo, porque no sacaríamos nada que todos los años fuera una atención en términos de que no hubieran recursos, porque por ese lado este plan de búsqueda podría ser pan para hoy día y hambre para mañana. Entiendo. Y eso sería lamentable. Se ha discutido mucho, la Comisión Ballet tiene 50 años de secreto, y se ha discutido levantar este secreto con varias alternativas. Uno, siempre tiene que ser por ley, evidentemente, pero uno, levantamiento completo; lo otro, levantamiento parcial con la anuencia de cada una de las personas, o sea, que solo se levante para los que quieren. Y la tercera opción es levantar el secreto, pero no respecto a la identidad de las personas, sino de lo que les sucedió. Y esta, para quienes no lo sepan, hay mucha gente joven viéndolo y que no necesariamente se han enterado, la Comisión Ballet tiene que ver con prisión política y tortura. Por lo tanto, por aquello es súper sensible. ¿Usted es partidaria de levantar el secreto de la Comisión Ballet vía ley, y en qué hipótesis o no? A ver, yo siempre he tenido una posición respecto de eso debido a que personas que declararon en la Comisión Ballet declararon en el supuesto que su testimonio no iba a ser público. Hay personas que dicen que nunca se les preguntó y que ellas estarían dispuestas a que fuera público. Yo digo que muchas personas fue lo contrario. Y que su testimonio da cuenta de situaciones vividas que nunca los compartieron con terceros. Como vejaciones sexuales, por ejemplo. Vejaciones sexuales, declaraciones que se sienten culpables porque su declaración implicó terceros, por muchas razones, Mónica. Y eso hace que la gente no quiera que su testimonio sea ¿usted público? no sería partidaria de que se levantara en nada el secreto, o sí respecto de quienes quisieran? Se puede trabajar los testimonios, y se puede trabajar los testimonios en términos... Primero, quien quiera que su testimonio sea público, puede ser público. ¿Eso le parece razonable? Totalmente razonable. Y hoy día es así. Y no conozco que los testimonios que tengan algún impedimento para que sean públicos. No tengo ningún problema. O sea, además no depende de mí, pero no me parece... Pero le parecería que estaría bien que se hiciera en forma sistemática todas aquellas personas que digan sí, claro, que se levante. Ya, perfecto. Pero también se podría obtener cierta información, rescatar cierta información. Sin revelar nombre. Sin revelar nombre. Uno podría estipular quiénes son las personas que estuvieron en tal parte, en tal regimiento, o en tal época, que podría servir testigo. Pero hoy de repente nos confundimos, que la información está en las víctimas. No está en las víctimas. La información está en los victimarios. Entonces de repente nos confundimos. Eso es lo que yo quisiera decir. Quisiera preguntarle, en medio del proceso constituyente se ha propuesto una enmienda para que automáticamente todas las personas mayores de 75 años que están cumpliendo condena, sea por el delito que sea, pasen a cumplir arresto domiciliario, incluso sin estar en los últimos días ni con enfermedad alguna, sino que cumplen 75 años y a prisión, pero en su domicilio. Y esto implica que de los 50.000 presos que hay en Chile, son 256 mayores de 75 años y la mitad, por lo menos, son violadores de derechos humanos. ¿Qué le parece a usted esta enmienda? A ver, más de la mitad son violadores de derechos humanos. Me parece que podría ser una trampa en términos a la impunidad. Me parece que podría ser una vía de
buscar la libertad de los violadores de derechos humanos, y creo que sería grave para lo que es las expectativas que tienen las víctimas y para la justicia. Yo no estoy porque las personas que se están muriendo no tengan ninguna posibilidad de que haya alguna posibilidad en algún momento de que tengan una asistencia. Y que no mueran en la cárcel. Y que no mueran en la cárcel, si eso requiere su estado de salud. Pero no automáticamente dice usted a los 75 años. Que no sea a los 75 años de ninguna manera. O sea, los violadores de derechos humanos debieran estar en la cárcel hasta el final de su condena. Eso es lo que debiera, eso es lo que dicen los protocolos internacionales en los delitos de lesa humanidad. O sea, le parece que no, porque usted me decía, es una forma de buscar la libertad de ellos, pero sería con prisión domiciliaria. Igual no le parece, igual cree que... No, no me parece que tengan prisión domiciliaria, ya sabemos. Eso además son Eso es una injusticia para todos aquellos presos en situaciones de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Me pregunto por qué ellos. ¿Ah? María Luisa, ¿qué le parecieron las declaraciones de la diputada Navellán, que a raíz de la discusión de un proyecto que buscaba condenar lo que fue la violencia política sexual, es decir, las violaciones, el uso de la violencia sexual como forma de tortura durante la dictadura, dijo que esto eran leyendas urbanas? Gravísimo. Mira, casi para no comentarlo, pero yo le diría a la diputada que no solo las mujeres sufrieron violencia sexual, sino que también en los primeros tiempos muchos hombres sufrieron violencia sexual que ha sido muy callada. Así que sería bueno que la diputada se informara. Le quiero preguntar también por las declaraciones del presidente de la República, que en el funeral de Guillermo Tellier dice que algunos murieran como cobardes, cuando se refiere efectivamente al caso de uno de los asesinos de Víctor Jara, que se suicidó. ¿Cuál es su evaluación de esas palabras? Hubiera preferido que no las hubiera dicho, hubiera preferido, pero también hubiera preferido que esa persona hubiera colaborado con la justicia, ¿verdad? Él no colaboró con la justicia, ¿verdad? Pero también hubiera preferido que... Pero no solo nos horrorizamos con su suicidio. Yo conozco muchos suicidios de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, de personas que fueron torturadas y que no lo resistieron, de hijos de desaparecidos, por ejemplo, de este niño que fue secuestrado en Argentina y que era hijo de 2 chilenos, y cuando descubrió que había sido finalmente adoptado irregularmente, ilegalmente, por un violador de derechos humanos argentino hace unos años atrás, no muchos años, 5, creo que máximo hace 5 años atrás, se suicidó. Y aquí no hubo ningún espanto, como hay un espanto porque se suicida este señor. Espantémonos por todo, no tengamos tan doble estándar. ¿Qué ha pasado entre los 30 años del golpe, 40 años del golpe y los 50 años del golpe? ¿Cómo evalúa usted el ambiente, el alma nacional? Estamos en otra etapa, porque también estamos en otra etapa política y social del país. Pero se lo quiero poner en contexto. ¿Por qué se lo pregunto? Porque esta es la pregunta final. Entonces, se lo pregunto en el contexto si estamos más unidos o más desunidos, si hay más consenso respecto de ciertos temas democráticos o menos, y si usted cree que sería posible un nunca más, y qué tendría que contener ese nunca más. ¿Cómo estamos a los 50 años? O sea,
Yo siento que estábamos mejor a los 30 y a los 40 que hoy día, no me cabe duda. Pero no pierdo la esperanza de que haya posibilidades de un nunca más. O sea, cuando leo y escucho al ex general Martínez, me da esperanza de que hayan personas como él que podrían pensar distinto, porque sus compañeros de armas no piensan todos como él, de que haya más personas que piensen que tenemos que llegar a un consenso respecto a que la democracia hay que defenderla como sea, de que la democracia conlleva el respeto a los derechos humanos, que si no conozco ninguna dictadura que respete derechos humanos. Eso son los consensos, tenemos que educar a las nuevas generaciones para que eso no suceda. Hay unos mínimos necesarios para que nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad. Yo no me resisto a creer que no es posible acordar esos mínimos. Pero me imagino que, para cerrar, ¿quiénes son los responsables de que no sea posible? O sea, le haría una crítica a los políticos, a las políticas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué a los 50 años no se llega a ciertos consensos? Creo que hay una responsabilidad bastante compartida. Hay una responsabilidad de la clase política, hay también responsabilidad de los partidos. Yo creo que hay una responsabilidad de la sociedad también, o sea, de las organizaciones sociales. Hay una responsabilidad bastante compartida. Y en ese sentido, yo quisiera mirar de que tiene que haber la esperanza de que eso sea posible, de que la democracia es posible y de que hay que hacer unos esfuerzos más colectivos para defenderla y protegerla. María Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Es un honor tenerla y yo creo que... Muchas gracias a ti por haberme invitado. Sí, yo creo que son muchos. Usted es de esas personas que da gusto que de todos los sectores políticos le reconocen además su coherencia y su trayectoria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.